Muy bien, ¿podemos A- iniciar? Adelante, doctora. Le damos el tiempo. Perfecto. Entonces vamos a hablar del mercadeo por ultrasonido con método de Graf. Entonces, ¿por qué es tan importante el tamiz de cadera? Porque es la malformación más frecuente en los bebés, la displasia de cadera. Sabemos que hay varios tamizajes ahorita en la República Mexicana, ¿no? Entonces, el tamiz auditivo, que nos diagnostica principalmente hipoacusia neonatal de 1 a 3 por cada 1000 recién nacidos vivos. El tamiz cardiológico, que nos diagnostica las alteraciones ahí en el corazón, 12 por cada 1000. El tamiz metabólico, que lo que más se diagnostica es hipotiroidismo, 1 por cada 1400. La fenilcetonuria, 1 por cada 14000. Igual el tamiz oftalmológico, pues lo que nos va a detectar es la catarata congénita, que es de 13 por cada 10.000. Entonces, el tamiz de cadera se estima más o menos la incidencia de 20 a 25 por cada 1000. Si nosotros hacemos una división, pues nos sale que 1 de cada 50 bebés pudieran llegar a tener displasia de cadera. Por eso es que es la malformación más frecuente en los bebés y que estamos ahorita insistiendo tanto en que nos envíen los pacientitos pues, para hacerles su tamiz y no tengan discapacidad de por vida. Entonces, es bien sabido que está desde el 16 de diciembre del 2016, se hizo en el artículo 61 el ultrasonido, la tamiz de cadera que dice que el diagnóstico oportuno y la atención temprana de displasia del desarrollo de la cadera va a ser a través de un examen clínico en la primera semana, al primer mes, a los 2, 4, 6, 9, 12 meses de edad, así como la toma de ultrasonido o radiografía anteroposterior de pelvis entre el primero y cuarto mes de vida. Aquí no menciona si los bebés tienen factores de riesgo o algún signo físico como Barlow y Ortolani. A todos los bebés se les tiene que hacer un método de imagen, ya sea el ultrasonido o la radiografía con lo que contemos. Y está bien establecido en la ley. Entonces, la displasia de cadera, vamos a ver, hay unos términos que es necesario que conozcan para que puedan hacer un buen diagnóstico. Entonces, tenemos que la displasia del desarrollo de la cadera es un trastorno progresivo de alteraciones que son caracterizados por una anomalía en el tamaño, morfología y orientación, tanto del acetábulo como la cabeza femoral, así como todas las estructuras que están alrededor de esta cadera. ¿Cuáles son nuestros factores de riesgo para displasia de cadera? Entonces, el primero es sexo femenino. Aumenta por cada niño, va a estar afectada 6 niñas. Esto es porque las chicas somos más laxas, entonces existe mayor riesgo de que se pudieran luxar porque la cápsula articular, al ser tan elástica, permite que la cabeza femoral salga del acetábulo. Entonces, es una relación de cada 6 niñas por cada niño, ¿no? También el antecedente familiar. Entonces, cuando algunos de los padres no tienen el antecedente, pero tienen un hijo afectado, el riesgo de que el nuevo bebé tenga un 6% de probabilidad. Cuando alguno de los papás tuvo displasia de cadera, el riesgo de que el nuevo bebé tenga displasia es del 12%. Y si alguno de los papás y un hijo tiene displasia, entonces el nuevo bebé corre hasta el 37% de desarrollar displasia de cadera. Igual la presentación al nacimiento, la presentación pélvica transversa, nos provoca que estas caderitas no se desarrollen bien desde el útero. Entonces, el 25% de todos los bebés que vienen en presentación podálica, pélvica, transversa tienen mayor probabilidad de una inestabilidad de cadera. También las primigestas tienen mayor riesgo, esto es por la falta de distensibilidad de las paredes uterinas durante el primer embarazo. Esto hace que haya mayor compresión sobre la cadera y no se desarrolla adecuadamente. Entonces duplica la posibilidad de displasia cuando son primigestas. Es más frecuente el lado izquierdo porque el bebé al venir en occipito cervical izquierdo, la caderita del lado izquierdo queda en contacto con las estructuras maternas, ya sea la columna, y en lugar de los bebecitos estar en una abducción, están en una aducción. Esta posición hace que se afecte más la cadera izquierda o no se mueva adecuadamente. La cadera se desarrolla por movimientos. Entonces, si no tiene un adecuado movimiento en el útero, pues corre mayor riesgo de una displasia. Entonces, por eso es que la izquierda siempre va a ser nuestra cadera que esté más afectada. Igual oligohidramnios, todo lo que haga que el bebé esté más apretado dentro de la cavidad uterina
va a provocar o va a tener mayor probabilidad de displasia de cadera. Entonces, los oligohidramnios aumenta el riesgo hasta 4 veces más de que pudieran tener displasia. Igual, productos macrosómicos aumenta 2.5 veces mayor los recién nacidos con igual o mayor peso de 4 kilos que aquellos que pesaron menos de 2.5 kilogramos. ¿Cuáles son nuestras anormalidades musculoesqueléticas que están asociadas con displasia de cadera? Entonces, el pie equino, la plagiocefalia, la tortícolis congénita, el metatarso aducto y el calcáneo valgo. En cuanto a factores de riesgo culturales, el arropamiento incorrecto de bebé o transporte incorrecto del bebé aumenta hasta 10 veces la posibilidad de que estas caderas no terminen un desarrollo correcto. Entonces, en estados de la República en el sur, que cargan a sus bebecitos como de ranita, tienen menor probabilidad de que esa cadera desarrolle una displasia de cadera que en ciudades un poco más urbanizadas, donde los cargan pues como en posición como en esta posición que es como pues de bebé porque el abdomen de mamá empuja la cadera del bebecito y no permite una adecuada abducción de las caderas. Entonces también es bien importante el arropamiento correcto del bebé. Ahorita vamos a ver una técnica de envolvimiento correcto del bebé que nos ayuda a disminuir la posibilidad de que esas caderas desarrollen displasia. Igual la estación del año, pues es más común los partos de invierno y no porque sea el invierno, sino por el envolvimiento inadecuado del bebé, que los envuelven así como taquitos. Este tipo de envolvimientos hace que esas caderitas estén más apretadas, no tengan movimiento y pues se desarrolle la displasia de cadera. Tenemos la técnica de envolvimiento de Square, que es una buena técnica que deberíamos adiestrar a los papás, pues para que los envuelvan en esta posición. El envolvimiento pues nunca va a suplir un tratamiento, digamos, como el arnés de Pavlik, pero sí previene que si solamente esas caderas estén inestables, pues pudieran llegar a tener un buen desenlace. Entonces, podemos poner el bebecito así, ¿ok? Siempre las piernitas en abducción, nunca como taquito. Entonces, este tipo de envolvimiento disminuye el riesgo de que una cadera inestable se pudiera llegar a luxar. Ujú. Entonces, también ahí en la UCI o así, hay que siempre adiestrar a los papás de cómo envolver a los bebecitos. Entonces, nuestros factores de riesgo, los más importantes es la historia familiar de displasia, el sexo femenino, la presentación pélvica y las primigestas. El nivel intermedio, pues son las anormalidades musculoesqueléticas, el pie equino, tortícolis, metatarsoducto, calcáneo valgo y el envolvimiento incorrecto de bebé. Con nivel de evidencia bajo, que solamente queda como recomendación, si es la madre es menor de 18 años o mayor de 35, si el bebecito pesa más de 4 kilos, el oligodremios y la vía de obtención. La vía de obtención que tenemos un poco mayor de riesgo es por parto vaginal, porque al pasar por el canal del parto tan angosto, una cadera inestable pudiera llegar a luxarse. Entonces, se estima que los factores de riesgo solo se encuentran entre el 10 al 27% de los pacientes con displasia de cadera. Es decir, si nosotros no tenemos ningún factor de riesgo, esto no nos dice que una cadera no esté displásica. Entonces, ¿cuáles son las variedades de displasia de cadera? Tenemos la variedad luxada, variedad luxada, como su nombre lo dice, la femoral fuera del acetábulo, el ligamento redondo hace una contrapresión en el acetábulo y hace que una femoral está parcialmente desplazada del acetábulo. Entonces, en ninguna exploración física nos detecta subluxación. Igual la variedad displasia acetabular pura, es decir, aquí únicamente lo que está afectado es el acetábulo. En la pared posterior no se desarrolla adecuadamente, pero la cabeza femoral se mantiene dentro del acetábulo.
Con el paso del tiempo puede desarrollar una variedad subluxada o luxada al no tener una contención la cabeza femoral. Igual, displasia acetabular únicamente se ve por método de imagen. Por más exploración que hagamos nosotros, Barlow, Ortolani, lo que sea, no nos va a dar ningún signo y se nos van a ir estos diagnósticos. Entonces llegan pacientitos en edades avanzadas sin un diagnóstico correcto y claro, con secuelas que van a tener de por vida. En cuanto a la exploración física, entonces entre recién nacidos y tercer mes de vida tenemos prueba de Barlow, Ortolani, limitación en abducción de caderas. Entre los 3 y 6 meses, Galeazzi, asimetría de pliegues y limitación en abducción de cadera. Después de los 3 meses, Barlow y Ortolani ya no tienen especificidad ni sensibilidad. Entonces, Barlow nos va a luxar una cadera que esté inestable. Si hace flexión de cadera a 90 grados, hacemos una aducción, es decir, llevamos la piernita hacia adentro y vamos a hacer como un pistón, empujamos la cadera hacia abajo y nosotros vamos a sentir cómo esa cadera se sale de su lugar. Los clics, lo que son audibles o crepitaciones, entran dentro de la normalidad. Todo el Barlow se siente, no se escucha nada. Entonces ahí sentimos como esa cadera que está inestable, pues se va a salir del acetábulo. Ortolani nos va a reducir una cadera que está luxada. Entonces hacemos flexión de cadera a 90 grados, ponemos dedo medio e índice en el trocánter mayor y vamos a hacer una abducción, es decir, abrimos la cadera y empujamos en el trocánter y vamos a sentir cómo la cabeza femoral se introduce dentro del acetábulo. No se escucha nada, se siente. Entonces hay que hacer la exploración a todos los bebés para hacernos tener buen adiestramiento en hacer este tipo de maniobras. Barlow y Ortolani, después de del tercer mes, difícil de provocar, entonces ya son poco confiables. Limitación en abducción de caderas, entonces deben abducir los bebés más de 60 grados, casi que tocan la mesa o más de 90 grados. Entonces, cuando estas caderas están limitadas, esta bebé, por ejemplo, tiene la cadera del lado izquierdo, está luxada, por eso es que la cabeza femoral está atrás del acetábulo y no permite que abra correctamente. Entonces, debemos de tener cuidado cuando es bilateral, porque pues no vamos a ver mucha diferencia entre una cadera y otra. Después de los 3 meses podemos explorar la simetría de pliegues. Igual solamente se ven caderas que son unilaterales porque esa cadera al estar luxada, pues está ascendida y está hacia atrás. Entonces nos provoca como estos repliegues en la piel, que es como si hiciéramos un tipo de efecto Michelincito. Se va a ver la simetría de pliegues en la parte posterior, en la parte anterior del muslo, inguinales y en el hueco popliteo. Pues ahí en las rodillitas vamos a ver una diferencia. Solamente cuando es unilateral, en bilaterales no se va a percibir ningún cambio. Igual la asimetría de extremidad, el signo de Galeazzi puede ser o con las piernitas estiradas, igualmente solamente es en casos que son unilaterales. Vamos a ver cómo se ve esta discrepancia en extensión o en flexión de las caderas. Entonces, con exploración, ¿cuáles caderas vamos a detectar? Únicamente las caderas que están luxadas. Cuando están subluxadas no nos dan ningún signo clínico ni displasias acetabulares. Entonces, estamos obligados pues a tomar un método de imagen. Entonces, una exploración física negativa no nos descarta displasia de cadera. Entonces, no basta con hacerle Barlow y Ortolani al nacimiento ni en cada exploración que vaya el bebé. Forzosamente le tenemos que pedir un método de imagen. Entonces, ahora sí vamos a adentrarnos un poquito en el ultrasonido de cadera por método. El método de Graf es el que está más establecido a nivel mundial porque tiene menor riesgo de una equivocación en un diagnóstico y es en el que yo me entrené. Entonces, las ventajas de ultrasonido de cadera, pues no duele realizarlo, no emite radiación, se observan mucho más estructuras anatómicas que pues con una radiografía. Idealmente la edad ideal. Entonces, si nosotros tenemos un ultrasonido con método de Graf, podemos ver las mismas imágenes que si nosotros hiciéramos un corte anatómico.
El ultrasonido de cadera tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 96.7% cuando es método de Graf. Si yo voy a hablar puro método de Graf, no Tergensen, no ningún otro. El valor predictivo positivo es del 62% y un valor predictivo negativo del 99.4%. Entonces, es el mejor método de imagen para hacer un diagnóstico temprano y oportuno. ¿Cuáles son nuestros requisitos que pide el doctor Graf para hacer un buen ultrasonido? Entonces, un transductor lineal con frecuencias de 5 a 7.5 milihertz. Requerimos poca profundidad y penetración, pero buena resolución. También una cuna diseñada por el doctor Graf, que es un soporte especial pues, para colocar al bebé. También siempre el bebé se coloca en decúbito lateral y mantiene una posición fija del bebé. Debemos tener una pinza guía para el transductor. Esto disminuye los errores que pudiéramos tener cuando nosotros hacemos un ultrasonido a manos libres. Entonces es fundamental y el doctor Graf pide que se tenga si van a hacer un diagnóstico o una clasificación basada en la clasificación de Graf. La técnica estándar para nosotros colocar al bebé, pues es en decúbito lateral en la cuna. Siempre la mami se va a posicionar en la cabecera, va a sostener el hombrito del bebé y nos lo va a tratar de calmarlo. Yo siempre pido que lleven un biberoncito para que esté bien cómodo. Pedimos al menos 2 horas de ayuno y un poco de desvelo, pues para que esté súper cómodo ahí al momento de hacerle el tamiz de cadera. Para nosotros hacer verificaciones que tengamos menor riesgo de un error, debemos hacer un check para hacer un examen válido. Entonces debemos ver 7 puntos anatómicos, que es el reborde osteocondral, la cabeza femoral, lo voy a poner aquí. El primero que debemos de ver es el reborde osteocondral. El siguiente vamos a ver la cabeza femoral, el repliegue sinovial, que es aquí la cápsula que se une a través de la cabeza y aquí estaría el trocánter mayor. Entonces debemos de ver esta referencia anatómica, la cápsula, el labro, el techo cartilaginoso, el techo óseo. O sea, son las 7 estructuras que pide el doctor Graf para tener una imagen estándar. Y nuestro checklistos, una vez que ya hicimos o ya observamos todas las otras estructuras, debemos de hacer esta doble verificación para hacer una buena medición. Entonces vamos a ver el lower limb. El lower limb es la parte más osificada, el punto más brillante que se ve del techo óseo, el labro y el ilíaco. Entonces vamos a verlo. El lower limb, que es el punto más brillante o más osificado del techo óseo, el labro, que es este triangulito que se ve aquí, que siempre va a estar pegado a la cabeza y separado de la cápsula articular. El ilíaco recto, aquí este es el ilíaco y debe ser así, una línea súper recta. Si nosotros estamos pandeados para un lado o para otro, no va a ser confiable nuestras mediciones. ¿Cuál es nuestra técnica de medición? Entonces, para nosotros hacer la línea o el ángulo alfa, a través de nuestra línea base, que es a través de un ilíaco que está recto, vamos a trazar una línea que va desde el lower limb y atraviesa nuestra línea base. Ahí vamos a hacer la medición del ángulo alfa para que nos va a decir qué tanta cobertura tiene esa cabeza. El ángulo beta, entonces vamos a observar un punto muy importante que se llama turning point, que venimos del ilíaco donde lo cóncavo se empieza a hacer convexo, ahí identificamos nuestro turning point. Entonces, para nosotros trazar el ángulo beta, hacemos una línea que va a través del turning point y atraviesa el labro. Entonces, la intersección con nuestra línea base nos va a medir el ángulo beta. Si entre más abierto esté este ángulo, pues quiere decir que esa cabeza se está desplazando más.
Entonces, hay técnicas de error de colocación del transductor. Si nosotros nos movemos poquito hacia cualquier lado, pues vamos a tener errores en la técnica. Entonces, lleva una curva de aprendizaje un poco amplia al nosotros hacer el ultrasonido. Entonces, es importante que conozcan que existe el ultrasonido de cadera, pero se deben de capacitar en hacer el curso de ultrasonido de cadera en la Asociación Mexicana de Ultrasonido y Displasia de Cadera. Es ahorita a nivel nacional el único que está certificado para nosotros poder hacer la técnica de grafo. Entonces ya nosotros haciendo todas nuestras mediciones tenemos pues la clasificación de grafo y el doctor pide que si vamos a hacer clasificación de grafo, pues hacer un buen ultrasonido con su técnica. Entonces tipo 1 pues es una cadera que está normal cuando el alfa está mayor de 60 grados. El tipo 2 tenemos varias clasificaciones aquí. 2A en bebecitos menores de 3 meses. Entonces, si está entre 50 y 60 grados, es una cadera que está fisiológicamente inmadura, es decir, no necesita tratamiento, pero tenemos que hacer nuevamente o el ultrasonido o radiografía para comprobar que esa caderita pues ya llegó a lo normal. Tipo 2B, bebés menores de 3 meses, si está entre 50 y 60 grados, ya ameritan tratamiento, ya son caderas que están displásicas, igual a 12, alfa entre 43 y 49 grados y beta menor de 77. Un tipo D, alfa entre 43 y 49 grados, beta mayor de 77 grados, es decir, caderas que ya empiezan a subluxarse. Tipo 3 y tipo 4 son caderas que están descentradas y pues forzosamente ameritan tratamiento. Las únicas que vamos a diagnosticar por exploración o que pudiéramos llegar a sentir Barlow y Ortolani es a partir de la tipo 3 y tipo 4. Se nos van a ir la tipo 2B, tipo 2C y tipo 2D. ¿Cuál es nuestra incidencia de displasia de cadera? Entonces varía desde 1.6 hasta 28.5 casos por cada 1.000 recién nacidos vivos y va a depender por la definición, la población, pero sobre todo el método de tamizaje. Entre más vamos a introducir el tamiz de cadera, pues obviamente vamos a tener una mayor incidencia de displasia de cadera. Entonces, la incidencia de la variedad luxada al nacer es de 1.5 por cada 1.000, subluxación 10 por cada 1.000. Si nosotros hacemos una división, nos va a salir que por cada 100 bebés puede tener una variedad subluxada. Entonces, entre mayor hagamos el tamiz de cadera, se estima que de 25 cada 50 bebés van a tener displasia de cadera, es decir, uno de cada 20. Entonces, la displasia de cadera es la malformación más frecuente de bebés y que si no hacemos un diagnóstico oportuno, pues vamos a tener una discapacidad física de por vida. Entonces, ¿por qué es que es tan importante el tamiz de cadera? Pues principalmente para hacer un diagnóstico oportuno, un tratamiento oportuno y prevenir las secuelas y también los costos, ¿no? Entonces, las principales secuelas de displasia de cadera, pues va a ser acortamiento de la extremidad. En esta radiografía podemos ver cómo la cadera del lado derecho tiene una displasia acetabular, que seguramente esta persona ya es adulta, ya no tiene fisis, pueden llegar más o menos en edades tempranas, como los 20, 30 años, sin ningún tipo de problemas o ya empiezan a sentir ahí un poco de dolor en la cadera, pero no tienen todavía a lo mejor un diagnóstico, hasta que empiezan a tener acortamiento de extremidad, claudicación, escoliosis, dolor, deformidades en rodillas contralaterales, porque la otra rodilla pues se lleva todo el peso. Entonces, artrosis temprana de la cadera. Entonces, la displasia del desarrollo de cadera es la principal causa de artrosis temprana en adultos jóvenes. Más o menos van a empezar con claudicación y dolor entre la cuarta década de la vida, 30, cuando las mucho más activas y se estima que va a requerir un reemplazo articular en un máximo de 10 años. Es decir, entre los 40 y 50 años esa cadera ya no va a dar, le va a seguir con muchísimo dolor y pues va a ser necesario hacer un reemplazo articular, es decir, una prótesis total de cadera, ¿no? Entonces, más o menos el 30% de todos los reemplazos articulares que se hacen en adultos son secundarios a secuelas de displasia de cadera. La técnica para hacer un reemplazo articular en una cadera que está displásica es mucho más difícil o lleva mayor técnica quirúrgica que una cadera que tiene artrosis
únicamente por edad. Entonces, hay que hacer diagnósticos oportunos para evitar este tipo de secuelas. Problemas psicosociales, los bebés, los niños pues van a ser rechazados de actividades deportivas y laborales, perdón. De no ser diagnosticada oportunamente y tratada, pues va a ser una enfermedad discapacitante de por vida. Nuestro impacto económico, nosotros hicimos un estimado de cuánto nos cuesta, yo trabajo en el estado de Guanajuato, a la Secretaría de Salud, si nosotros diagnosticamos y tratamos a los bebés oportunamente con método de arnés de Public, en promedio el costo que nos llevamos por niño es de 4,440 pesos, ya con sus radiografías, con el ultrasonido, el arnés de Public. Si nosotros no hicimos un diagnóstico oportuno, pues entonces asciende una cantidad, porque todos van a necesitar un tipo de cirugía, hasta 61,412 pesos por paciente. Y si a esto le sumamos que ese niño que no tuvo un diagnóstico oportuno va a necesitar un reemplazo articular o una prótesis total de cadera, en hospitales de aquí del estado de Guanajuato, la Secretaría de Salud, la cirugía con la prótesis va a costar más o menos 150,246 pesos. Entonces es un impacto importante a la economía. Cuando podemos decir que hicimos un diagnóstico oportuno antes de los 3 meses, idealmente entre la cuarta y sexta semana. Se estima que solo el 17% de los casos diagnosticados antes de los 6 meses. Ya hay cambios en la estructura fémoroacetabular a partir de la sexta semana de vida. Y después de los 3 meses, el 100% de los pacientes que no hicimos un diagnóstico oportuno va a tener algún grado de secuela el resto de su vida. Si nosotros hicimos un diagnóstico oportuno, podemos tratarlo con el método de arnés de Pavlik, que es una ortesis que tiene unos cinchos que nos mantienen las piernitas en abducción y en flexión de caderas. En esta posición hace que esas caderitas se mantengan contenidas o reducidas y se maduren en esta posición. Entonces tenemos una tasa de éxito hasta el 98%, siempre y cuando se haga un diagnóstico oportuno. Entonces, en caderas subluxadas, si nosotros hicimos diagnóstico menores de 4 meses, tenemos una buena tasa de éxito del 98,7%. En caderas luxadas disminuye hasta 90,1% de éxito. Ya nos empezamos a preocupar cuando hicimos un diagnóstico mayores de 4 meses. En caderas subluxadas baja hasta 73% la efectividad de arnés de Public y en caderas luxadas hasta 2%. Entonces, por eso es que ahorita queremos que tengamos un diagnóstico oportuno con ultrasonido de cadera. Entonces, el método de arnés de Pavlik, como su nombre lo dice, pues es un método, no nada más es ponerle el arnés, porque tenemos que hacer una reducción de la cadera, hacer una retención de la cadera o una contención de la cadera y una maduración de la cadera. Si no hacer reducción, pues vamos a tener peores secuelas que si no le hubiéramos hecho nada. Entonces, siempre hacer una buena referencia con el ortopedista pediatra. Y pues aquí es donde no queremos llegar a caderas que tengan que ser operadas. Sabemos que hay muchísimas técnicas, desde la reducción cerrada, reducción abierta más acetabuloplastías y osteotomías femorales. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues que tengamos muchos médicos capacitados, principalmente ortopedistas, pediatras, radiólogos que estén capacitados en método de Graf. Entonces se fundó la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera. Se hizo la asociación, el primer curso, el 26 y 27 de agosto de 2021. Tuve la oportunidad de pertenecer a este primer grupo de capacitación. Después vino el primer grupo Update, que tuvimos la presencia del doctor Graf, que de propio pues, nos enseñó la técnica. Este fue el 13 de mayo de 2023. Entonces, esta Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera, hasta el momento es la única que está avalada por el doctor Graf para capacitar a los médicos. Entonces, ¿quiénes pueden acudir? Pues ortopedistas pediatras, radiólogos, para tener una buena técnica de medición. Entonces, pues ahí en el curso nos enseñan, se voltearon las imágenes, a hacer un buen ultrasonido
con un maniquí, que si lo ven aquí, a ver si se alcanza a ver. En el ultrasonido, pues se ven todas las estructuras. Igual aquí estaba el doctor Graf, donde nos capacitó pues de propia mano, ¿no? ¿Y qué es lo que viene en displasia de cadera? Entonces, en abril 2023 se propuso una Cámara de Senadores el tamizaje universal y que estuviera bien establecido en la Cartilla Nacional de Vacunación. Seguramente ya lo han visto en las cartillas nacional de vacunación. En el tamizaje, es el último tamizaje que aparece, pero bueno, ya apareció. Entonces, ya está bien estipulado en ley que se debe hacer. Entonces, aquí está. Esta es una Cartilla Nacional de Vacunación donde viene el tamiz de cadera. Entonces dice entre el primero y cuarto mes. Esto se refiere a método de imagen, ya sea el ultrasonido de cadera por método de Graf o la radiografía. Si nosotros no contamos a la quien haga el ultrasonido o un buen ultrasonido avalado por la Asociación Mexicana de Ultrasonido y Displasia de Cadera, pues entonces le hacemos radiografías. También es válido hacer radiografía. No es la propuesta de tamizaje de displasia por el grupo AMDUC. Entonces dice que en bebés entre 0 y 12 semanas de vida, es decir, desde el nacimiento hasta los 3 meses, se debe hacer una exploración clínica mediante maniobras de Barlow y Ortolani a todos los bebés en la primera semana de vida. Si tenemos un examen clínico positivo, es decir, Barlow y Ortolani, se debe realizar ultrasonido de cadera inmediata y se envía con el ortopedista pediatra. En caso de no contar con estudio de ultrasonido, se deberá realizar de manera imperativa la radiografía anteroposterior de pelvis. Entonces, la radiografía sigue siendo una muy buena herramienta para hacer un diagnóstico desde el nacimiento y en cualquier edad. Entonces, hay cursos que hemos realizado ahí en la Secretaría de Salud para capacitar a todos nuestros médicos, sean médicos generales, pediatras, para hacer una adecuada medición. Entonces, eso es nuestro objetivo, que haya un médico por unidad que haga un buen diagnóstico. Entonces, en caso de presentar un examen clínico negativo, es decir, donde no encontremos Barlow y Ortolani, se debe realizar ultrasonido de cadera entre la cuarta y sexta semana de vida o una radiografía de pelvis entre la cuarta y la 12ª semana de vida, sin importar los factores de riesgo ni el género del bebé. A todo bebé se les hace método de imagen. Entonces, los pacientitos que son diagnosticados con displasia de cadera, pues van a ser referidos de manera urgente al servicio de ortopedia pediátrica para su tratamiento. Entonces, la displasia de cadera es una patología que es urgente su tratamiento porque más pronto la diagnostiquemos y tratemos, pues no va a tener ninguna secuela en la vida adulta. Entonces, nuestro segundo algoritmo en bebés mayores de 12 semanas, es decir, mayores de 3 meses, ya lo consideramos como un diagnóstico tardío. Todos los bebés mayores de 12 semanas de vida que no cuenten con estudios previos de imagen, se debe realizar un examen clínico y toma de radiografía anteroposterior de pelvis de manera imperativa. Igual, no importa que no tenga factores de riesgo, es a todos los bebés se les hace. Igual, todos los pacientes que sean diagnosticados con displasia o sospecha, también se vale, pues si tenemos duda, se manda a ortopedia pediátrica, más vale que el ortopedista pediatra nos diga sí o no. Y entonces se considera un diagnóstico tardío todo paciente que tenga displasia detectada después de las 12 semanas de vida o después del tercer mes, sin importar el método diagnóstico. Entonces, en la página de AMDUC, para que ustedes como pediatras sepan con quién mandar a los bebés, en la página de AMDUC viene este mapa donde por estado, si ustedes le dan clic, van a aparecer los médicos que están capacitados por ultrasonido con método de Graf. Entonces, acá en Guanajuato estamos estos doctores. Entonces, si vienen ustedes de otros estados, Guadalajara, bueno, Jalisco, pueden ingresar a la página y ahí vienen cuáles médicos están capacitados. Ahorita seguimos con esta ley que
el que ya les expliqué, que dice que el diagnóstico oportuno y atención temprana y displasia el desarrollo de cadera va a ser a través de un examen clínico entre la primera semana al primer mes, a los 2, 4, 6, 9 meses de edad, así como la toma de ultrasonido, radiografía anteroposterior de pelvis entre el primer y cuarto mes de vida. Ya dijimos que no importa si tiene factores de riesgo o no, si tiene Barlow y Ortolani, no importa. Se les hace método de imagen a todos los bebés. AMDUC dice, o los objetivos de la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera a corto plazo, pues que exista un programa de screening o tamizaje universal de displasia de cadera por ultrasonido método GRAF en todos los hospitales de México, con médicos ortopedistas, pediatras y radiólogos entrenados en ultrasonido por método de GRAF y a largo plazo, pues un tamizaje de displasia a todos los recién nacidos en México y Latinoamérica, es decir, un tamizaje universal. Muy bien. Eso sería todo. Si tuvieran alguna pregunta, muchas gracias. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su participación. La verdad es que es un tema muy interesante. Como les comentaba, aunque no es un tema que vemos en las áreas de urgencias habitualmente, sí es un tema que debe ser importante porque puede condicionar a muchos problemas si no hacemos el diagnóstico de manera oportuna y no damos un tratamiento adecuado. Eh, Aquí nos hacen algunas preguntas, doctora. La primera de ellas es, eh, eh, el arnés de Pavlik, si la paciente lo corta donde va el pie, no va a tener la misma efectividad, ¿verdad? Si el arnés de Public lo porta en dónde, perdón. En donde va el pie. El arnés de Public, como le digo, es una ortesis que tiene como unos calcetincitos y unas bandas que van en flexión de cadera a 90 grados y una abducción. Entonces, o donde no tiene pie, no entendí la pregunta. Si un bebé no tiene pie, No, más bien dice, en arnés de Pavlik, si la paciente corta donde va el pie, no tiene la misma efectividad. Dice que se lo cortaron porque dice el familiar que le lastimaba y le liberó y le cortó no. donde van los dedos de los pies al arnés. No tiene la misma efectividad porque ahí hace una contrapresión, entonces sí, no, la presión va a estar en los tobillos, entonces no. El arnés de Public y el que mostré es el arnés que ha tenido mayor efectividad porque hay muchos arneses, pero ninguno ha tenido la efectividad como el que les mostré. Entonces, sí, de preferencia, pues siempre enviarlo con el ortopedista pediatra y le digo, pues ojalá pudieran ahí acceder a la página de AMDU, que son los médicos que estamos capacitados en ultrasonido y obviamente pues en un buen tratamiento, ¿no? Sí, claro. Aquí me preguntan, ¿dónde pueden tomar el curso como pediatras? En la página de AMDUC viene cuándo están las fechas. Tengo entendido que ahorita solamente se está capacitando ortopedistas, pediatras y radiólogos, pero pueden acceder a la página de AMDUC. Cada año se hace la capacitación básica y después el refresh. Y, por ejemplo, este año tocó en Querétaro, cada año lo han hecho en algún otro estado. Entonces, sí, meterse ahí a la página pero hasta el momento creo que solo están capacitando ortopedistas, pediatras y Muy bien, doctora. Nos comentaban aquí, es una pregunta más bien para nosotros. Si en la asociación no tenemos la posibilidad de poderlo dar, por el momento, pues no tenemos todavía nosotros la posibilidad de darlo dentro de la asociación. Esto le corresponde ahorita a ANDUC como tal, ¿verdad? Pero es importante que tengamos en cuenta la importancia de poder, si no lo tenemos y no lo podemos tomar nosotros, de mandarlo con el ortopedista pediatra que sí tiene el entrenamiento en el tamizaje de cadera. Los riesgos de diagnóstico erróneo por ultrasonido, ¿luego de qué semanas se incrementan? Nos preguntan. Ok, si hacemos método de Graph, bien lo dicen, disminuye mucho la tasa de un mal diagnóstico. Antes decían que, por ejemplo, Estados Unidos, ellos no aceptan el tamizaje universal, porque dicen que hay muchos
niños son por método de imagen, eh, por ultrasonido método de Graf, y hacemos una buena técnica de medición, tenemos muy baja posibilidad de un error. Y nosotros recomendamos entre la cuarta y sexta semana de vida. Mayores de 3 meses es difícil hacer un ultrasonido en un bebé que se quede quietecito, porque necesitamos una imagen que sea estática y luego dinámica. Entonces, AMDUC recomienda que sean menores de 3 meses el ultrasonido. Antes decían hasta los 6 meses, pero ya quisiera ver a una persona haciendo un ultrasonido creciendo demasiado, aparte de que ya tienen más grasita, más músculo y es más difícil ver las estructuras o hacer un buen checklist. Entonces, sí, AMDUC recomienda menores de 3 meses hacer ultrasonido y después de los 3 meses, pues ya con radiografía también, si aparece el núcleo de osificación, ya es un poco riesgoso hacerlo porque nos da ecos el núcleo de osificación y ya no podemos ver bien en estructuras, el lower limb puede caer en el diagnóstico. Por eso preferimos hacerlo antes de los 3 meses. Perfecto, doctora, muy bien, muchas gracias. ¿Qué opciones de manejo hay en niños de 2 años en los que se detectó tarde la displasia del desarrollo de la cadera? Depende de la variedad, pero si es luxada, pues es cirugía 100%, al subluxada cirugía 100%, en displasias acetabulares depende de los grados que tengamos de el acetábulo que esté displásico, ¿no? A veces lo podemos tratar con férulas de abducción, como férula de Fredka, férula de Rino, pero va a depender de los grados de displasia que tenga el acetábulo. Les digo, en variedad subluxada y luxada, 100% es quirúrgico. Sí, claro. Sí, aquí nos comentan, dice, el problema actual es que no hay suficientes ortopedistas pediatras y radiólogos capacitados y la incidencia, como lo acaba de comentar, es alta. Debería de abrirse este curso a pediatría, lo dicen como una opinión. Una sugerencia, ¿verdad? Sí, claro. Digo, la última vez que me metí a la página de Amduc, sí, únicamente ahorita está ofertado para ortopedistas, pediatras y radiólogos. Yo creo que más adelante a lo mejor, pues sí pudiera ser que a pediatras se pudieran capacitar, que son pues, los que están ahí más con los bebés. También lo vemos mucho por el tratamiento con los radiólogos, o sea, sí van a hacer diagnóstico, pero pues el tratamiento siempre va a ser por un ortopedista pediatra. Entonces, eh, cuando lo haga un radiólogo, el tamiz de cadera, si está capacitado, pues forzosamente si le sale con alguna alteración, va a mandarlo con el ortopedista pediatra. Entonces, mejor buscar con ortopedia pediátrica que estén capacitados por ultrasonido método de Graf, que les haga el tamizaje. Y si no lo tenemos a la mano, bien lo dice el grupo ANDU, pues con una radiografía es válido hacer todavía diagnósticos con radiografías, hacer que con cursos donde hago de geográficas. Nosotros tenemos próximo en la Secretaría de Salud y el Hospital Público, pues hacer un curso de capacitación. Uno de nuestros talleres es mediciones radiográficas para displasia de cadera. Entonces hay que buscar opciones para que no se nos vayan estos diagnósticos, porque como los papás ya ahorita vieron que está en la Ley General de Salud, está en la cartilla, pues obviamente que nos van a exigir hacerle su tamiz de cadera, ¿no? Entonces, estar bien capacitados en desde recién nacido puede tomar una radiografía y hacer un buen diagnóstico y un buen envío con el ortopedista pediatra. Sí, claro, sí, eso es correcto. Eso es lo recomendado y lo ideal. Yo hace tiempo tomé un diplomado en ecografía pediátrica y en el diplomado venía lo que era la parte de la displasia, el desarrollo de la cadera, pero no venía lo que es el método de, ¿cómo se llama? ¿De Graf? De Ajá, Graph, sí, ajá. fue con otro método. Pero sí, obviamente, pues lo que hemos visto en las pláticas, yo sí me he adentrado un poquito más en lo que es la displasia de cadera y he visto las pláticas que mencionan, pues sí, efectivamente, el riesgo es menor de equivocarse,
con la técnica de Graf que con las otras dos técnicas más que existen, ¿no? Entonces, la recomendada por la Asociación Mexicana de la Displasia del Desarrollo de la Cadera, pues es el método de Graf. Correcto. Sí, Perfecto, doctor. Pues así le es. agradecemos mucho por su tiempo y por la charla. La verdad es que es una excelente plática. A mí me interesaba mucho que la pudiéramos dar. ¿Por qué? Porque uno de los comentarios que nos dicen aquí, efectivamente, ¿no? Dice, es plática interesante, es una urgencia en caso de no valorar adecuadamente las caderas desde el nacimiento. O sea, realmente pues no es que el paciente nos llegue como tal al servicio de urgencias, pero es una urgencia en el momento en que nosotros estamos diagnosticando tardíamente la displasia del desarrollo de la cadera. Por eso es importante que como pediatras, como urgenciólogos pediatras, tengamos este conocimiento y saber que efectivamente ya existe un método que ya está en la cartilla de vacunación, que los papás lo van a estar pidiendo y que es importante el buscar quién nos pueda apoyar para poder hacer este tipo de tamizajes. Correcto, doctor. Les agradezco mucho la invitación y esperando que con la plática pues les dé por buscar ahí de dónde son y cuáles ortopedistas pediátricos pues están capacitados y también ustedes son pues a veces nuestro primer contacto con el paciente. Entonces, siempre por el motivo que vayan al hospital, digo, ustedes ven urgencias y a veces dicen, ay, para andar explorando caderas, ¿no? Pero a veces es nuestro principal, le digo, contacto, donde ustedes pueden hacer el diagnóstico y envío oportunamente con el ortopedista pediatra y salvar esa cadera. Como usted le dice, no es una urgencia que corra riesgo la vida, pero sí la función del paciente. Entonces, si nosotros no hacemos diagnóstico, este paciente va a tener una discapacidad física de por vida. Por eso es que lo consideramos pues como una urgencia, ¿no? Sí, claro, sin duda. Pues Sí, doctora, nuevamente, no me queda más que agradecerle de verdad la excelente plática que nos dio. Todo el mundo, pues aquí felicitándola por la plática, muchas la verdad es que es gracias. muy buena y creo que sí la necesitábamos todos, ¿no? Entonces, le agradecemos mucho por su tiempo y pues estamos en contacto para próximas charlas nuevamente. Claro, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Bueno, con esta charla terminamos lo que es nuestro segundo módulo del segundo Simposio Internacional de Ecografía en Áreas Críticas. Damos por finalizado el segundo módulo, que es el módulo de trauma. Espero y que haya sido de su agrado, que las charlas hayan sido interesantes. Recuerden que tienen la oportunidad de visualizar el material durante todo un año en la plataforma. Por ahí les mandamos nuevamente para que pudieran descargar el libro, el manual de ecografía. Y pues nos vemos la próxima semana con el módulo de hemodinamia. Nada más les quiero recordar nuevamente, eh, tenemos próximamente el segundo curso de urgencias otorrinolaringológicas que se dará en línea a partir del mes de agosto y nuestro Congreso de Urgencias Pediátricas del 28 al 31 de octubre en el Hotel Belar de la Ciudad de México. Y le recordamos que vamos a tener nuestros talleres precongreso en ellos. Sin más, pues me despido de ustedes agradeciéndoles su tiempo y la oportunidad que nos da de poder compartir el conocimiento con ustedes. Que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana y pues adelantándome de una vez, feliz Día del Padre a todos aquellos médicos que nos acompañan aquí y que ya son padres. Un abrazote para ustedes. Gracias. Hasta luego.